Bien, la pubertad precoz femenina requiere que conozcamos primero qué es una pubertad normal. La pubertad es una etapa crítica del crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque durante esta etapa el niño necesita transformarse en adulto y va requerido de muchas necesidades de crecimiento, no solamente físico, sino también psicológico. Aunque hay diversos enfoques en esta etapa, los límites tanto en su inicio como en su final pueden no resultar del todo claros. La pubertad entonces en la mujer comienza entre los 8 o tan tarde como los 13 años, y en el varón desde los 9 hasta los 14. Entonces, encontrar niños que empiezan a los 8 años y un mes podría ser casi normal. Los signos clínicos con los que una niña comienza la pubertad están en relación básicamente al desarrollo de la mama. Esto se llama la telarquía. Sin embargo, en algunas niñas se ha visto que se presenta además, antes de la telarquía, el desarrollo del vello púbico. Y el final de la pubertad en la mujer y en el varón está dado por el cierre epifisiario de los cartílagos de crecimiento. En el varón, de la misma manera, el inicio de la pubertad está marcado por el incremento del volumen testicular. Este debe ser mayor a 4 centímetros cúbicos y culmina cuando este volumen testicular está entre 12 y 25 centímetros cúbicos de volumen. Para poder clasificar estas etapas de la pubertad, tenemos una clasificación que Tanner nos dio, en la cual nosotros podemos indicar que el niño está sin pubertad y lo denominamos como un Tanner 1, es decir, estos son los niños prepuberales. Cuando el niño está comenzando la pubertad, le denominamos Tanner 2. Cuando está en la mitad del curso es un Tanner 3, cuando casi ha completado Tanner 4 y el desarrollo completo se denomina Tanner 5. Esto va acompañado de los cambios en los caracteres sexuales femeninos y masculinos, básicamente en el desarrollo, en la forma de la mama, como en el volumen testicular. Bien, la cronología de estos cambios suele tener como evento principal el estirón de la pubertad, que si vemos en esta gráfica es un evento temprano en la mujer, es decir, la niña dará su estirón de crecimiento tempranamente, más o menos en el estadio 3 de Tanner, siendo después de este estirón indudablemente el advenimiento de la primera menstruación o menarquia. Y con esta casi una disminución notoria de este estirón de crecimiento, con lo cual la talla definitiva se va a alcanzar en los siguientes 2 años después de la menstruación. Entonces, en esta cronología tenemos que además el tiempo que ocurre entre que la niña presenta el desarrollo de la mama y se genera la menstruación puede ser en promedio 2 años. Sin embargo, es tan variable que se ha visto niñas que menstruan un año después de haber tenido el desarrollo mamario o hasta tan tardíamente como 5 años. Hay otra cosa importante. Más o menos como 6 meses antes de menstruar, la niña presenta una leucorrea fisiológica, que es un motivo muy frecuente de consulta en las niñas porque piensan que tienen alguna infección. Pero esto nada más está avisando la estrogenización de los genitales internos. Internamente, el volumen ovárico va también cambiando junto con los estadios de Tanner, lo mismo que la longitud del útero. En los varones, el evento principal, es decir, el estirón de crecimiento en el varón, se da tardíamente, entre el estadio 3 y 4 del estadio Tanner, y culmina con la espermarquia, que más o menos da entre el 4 y 5. En el varón, el desarrollo de los genitales y del vello sexual también va a ir acompañando al desarrollo del volumen testicular, hasta que finalmente la primera espermarquia ocurre como les dije, tardíamente, después del estadio 4 o en el 5. Hay un evento particular que llama la atención en los varones, que es el crecimiento de la mama.
Más o menos la mitad de los niños pueden presentar una ginecomastia puberal que suele ser benigna y desaparecer. Sin embargo, si el niño está acompañado de un exceso de peso, es decir, tiene un índice de masa corporal elevado, esta ginecomastia puede persistir, perseverar aún después de terminada la pubertad. Bien, como les comentaba, el desarrollo de la pubertad es muy variable, tanto en el inicio como en la duración. Puede ocurrir entre 3 años y medio a 5 años, la cantidad de centímetros que se crecen, lo que en la bibliografía se menciona para el crecimiento en la pubertad va entre 25 y 30 centímetros, tanto para la mujer como para el niño, pero todos esos datos han sido encontrados en poblaciones de origen europeo, de origen norteamericano, pero poblaciones como las nuestras podríamos sospechar de que la cantidad de centímetros crecidos no llega a ser tanto. Y además está influenciado por otros factores, por ejemplo, por el tiempo puberal de los papás, es decir, papás maduradores tempranos, mamás que menstruaron tempranamente, probablemente también tendrán hijas que menstruen tempranamente. El índice de masa corporal con el cual el niño llega al inicio de la pubertad también puede influir sobre todo en la cantidad de centímetros que va a crecer. Y antecedentes como aquellos de haber nacido prematuros o haber nacido con bajo peso al nacer, es decir, haber tenido algún grado de desnutrición fetal, también pueden estar en relación a hacer un desarrollo temprano de la pubertad. ¿Qué desencadena la pubertad? Antes de nacer, las hormonas están en actividad continua. De hecho, al nacimiento ocurre una pequeñita pubertad, una mini pubertad que puede incluso verse en las mujeres como las recién nacidas como una leucorrea y una telarquía que puede persistir a veces hasta 10 meses después de nacer. Pero una vez pasado este tiempo, las hormonas que generan los pulsos de LH, es decir, la LH, la FSH y las hormonas hipotalámicas entran en una etapa de quiescencia. Hasta que en el hipotálamo, por un reloj biológico, por un mecanismo poco raro, poco conocido, se empiezan a producir mayores cantidades de un péptido llamado quispeptina que empieza a generar mayor producción de gonadotrofinas a nivel de la hipófisis. Es decir, la hipófisis va a producir más LH, más FSH y estos pulsos primero van a ser más amplios, nocturnos y luego van a empezar a aparecer durante la mañana. De esta forma, vemos que la orden para el inicio de la pubertad viene del cerebro, en una pubertad normal, que del cerebro van a salir la orden hacia las gónadas, en el varón hacia el testículo, en la mujer hacia el ovario para producir hormonas sexuales. En el varón producirá testosterona y será esta la responsable de generar todos los cambios sexuales secundarios del varón. Y en la mujer, la gónada ovario producirá la hormona estrógeno y esta será la responsable de producir las características sexuales femeninas. Bien, vamos ahora a ver qué es la pubertad precoz, cómo se define. La pubertad precoz es la aparición de los caracteres sexuales secundarios en las niñas antes de los 8 años, en el varón antes de los 9 años o haber menstruado antes de los 9 años. Cuando la pubertad se presenta entre los 8 y 9 años se denomina pubertad temprana, no precoz. Esta pubertad temprana tiene ciertas variaciones. Por ejemplo, es más frecuente en la mujer que en el varón. ¿Cuánto? Entre 10 a 20 veces más frecuente. Esta pubertad que se da en las niñas casi siempre es de origen central, es decir, está en la causa hipotalámica o hipofisiaria y de estas el 95% de veces no se puede saber qué fue lo que desencadenó esta pubertad de inicio precoz. Se han encontrado algunos factores asociados, por ejemplo, en el medio ambiente, los disruptores endocrinos, en el propio paciente, la adiposidad, la cantidad de leptina, y genéticos, las razas o las niñas que se adoptan internacionalmente.
Los disruptores endocrinos son sustancias sintéticas que pueden estar en muchos plásticos, en algunos pesticidas, en algunos cosméticos, en algunos champús, en algunos alimentos súper procesados que pueden tener una característica de parecerse a una sustancia hormonal, en este caso los estrógenos, y que pueden estimular los receptores estrogénicos y que pueden producir telarquias precoces o incluso pubertades más tempranas. Ese es un papel eh, supuesto. En realidad, estudios que definan que generan esta alteración no existen todavía, pero están muy relacionados y la cantidad, es decir, la significación estadística de su asociación con la génesis de pubertades tempranas es alta. Entonces vemos aquí que en el mundo entero se va investigando acerca de los factores asociados, ¿no? Es un niño gordito o una niña gordita tiene más probabilidades de hacer una pubertad temprana, posiblemente sí, y encima de crecer menos durante la pubertad. Y la manera cómo hace la pubertad el papá también o la mamá influye en cómo hará la niña. Si son maduradores tempranos, como les decía, posiblemente también ellas hereden esta condición. Muy bien. Pero la pubertad precoz es importante eh, por su causa, porque hay que tratarla, pero sobre todo por las consecuencias que genera en la niña. En la niña, físicamente, lo que va a generar es un deterioro de su estatura final, la estatura que ella heredó, posiblemente no se logre dar, no se logre dar, porque la generación de hormonas sexuales femeninas, es decir, los estrógenos, van a generar el cierre precoz de los cartílagos de crecimiento. Pero no solamente eso, sino que además el tiempo de exposición hormonal es alto, es decir, va a estar mucho tiempo expuesta a hormonas y esto está asociado a ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de ovario, el cáncer de mama, el cáncer de colon. La otra consecuencia importante son los cambios psicológicos que genera en las niñas. Están muy relacionados los estrógenos a la depresión en el niño y además a la manera en la cual es tratada. Esta niña es tratada de acuerdo a los cambios físicos que ven en ellos la familia, los profesores, sus allegados con quienes la niña comparte y no están en relación a la edad cronológica ni a la edad psicológica que la niña está pasando. Entonces suelen ser muy demandantes en cuanto a las conductas que se espera, a las expectativas conductuales en estas niñas. Por otro lado, hay alteraciones en la percepción de la propia imagen o expectativas del comportamiento que van a hacer que el niño tenga una dificultad en atravesar estos cambios psicológicos propios de la pubertad. Bien, y estos cambios que se dieron, ¿de dónde vinieron? Entonces, nos va a permitir hacernos la pregunta y saber si es que la pubertad precoz es de origen central, es decir, la orden vino de mi cerebro y así se generó la pubertad precoz, eso se llama central, o es periférica, es decir, en otros órganos se generó la orden para que mis gónadas produzcan estrógenos o testosterona. Eso se llama pubertad precoz periférica. O una mixta. ¿En qué consiste? En que primero se dio una pubertad precoz periférica y esta desencadenó una pubertad precoz central. Y estas causas de generar la pubertad precoz central son distintas en el varón que en la mujer. Cuando se examina una pubertad precoz en el varón, por lo general hay detrás una alteración anatómica, algo biológico que está explicando por qué el niño adelantó el tiempo puberal, pero no ocurre así con la niña. Como les comentaba, hay factores de riesgo. Se ha visto que las niñas adoptadas internacionalmente presentan pubertades precoces,
Pero los varones, por ejemplo, pueden presentar tumores en el sistema nervioso central, amartomas, tumores, traumatismos, antecedentes de meningitis, de isquemias, o síndromes genéticos como la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, o incluso simplemente asociaciones familiares pueden explicar entre el 5 y 27% de este adelanto de la generación de mutaciones en el receptor de la quispectina. Aquí tenemos algunas causas de la pubertad precoz central y por aquí algunas otras causas de la pubertad precoz periférica, dentro de las cuales la hiperplasia suprarrenal congénita es la que en su mayoría genera esta alteración. Pero también podemos encontrar tumores testiculares, tumores ováricos o tumores extragonadales que también están produciendo estrógenos o productores de HCG, de alfa-fetoproteína, los teratomas, quistes ováricos, que pueden ser congénitos y debutar muy tempranamente. Como vemos, la mayor parte de pacientes que tienen pubertad precoz tienen una causa central, es decir, está en el hipotálamo o en la hipófisis. De estas, la mayoría son idiopáticas y solo un pequeño porcentaje corresponde a una lesión en el sistema nervioso central. Y las periféricas son en su mayoría tumores ováricos, algunos síndromes genéticos, tumores suprarrenales o tumores extragonadales que producen HCG. Bien, la pubertad precoz se puede presentar de dos formas. Pueden ser pubertades precoces completas o incompletas. Vamos a ir viéndolas una a una. La pubertad precoz incompleta se denomina a aquella aparición de una característica sexual antes de los 8 años sin aceleración de la edad ósea y del crecimiento. Tenemos aquí la primera, la pubarquia prematura. En esta pubarquia aparece el vello pubiano antes de los 8 años y está en general en relación a una adrenarquia temprana con elevación de esta hormona que se llama la dehidroepiandrostenediona y puede estar esto haciendo un preludio de que la niña va a tener algún problema de ovario poliquístico, de adelanto de la pubertad, a veces sin compromiso de la talla final, o también nos obliga a descartar si no ha habido una hiperplasia suprarrenal congénita. La telarquía precoz, que es muy frecuente, por ejemplo, encontrarla en la lactante, a veces en el preescolar, y la causa no es muy conocida, no es poco clara, pero podría estar en una falta de inhibición neuroendocrina, en disruptores endocrinos. Necesita básicamente observación y seguimiento. En este caso no hay alteración de las gónadas, ni tampoco hay activación del eje neurológico hipófiso hipotálamo gonadal. Otra forma incompleta de pubertad precoz es la menarquia prematura. Es más rara y suele presentarse como una elevación esporádica de estrógenos. Habitualmente no tienen ritmo, aparecen esporádicamente, sin embargo, preocupa mucho a la mamá. Y aunque uno llega a hacer todo el tipo de exámenes, muchas veces no encuentra una causa aparente de esta generación de enfermedad. El diagnóstico. Bien, ¿cómo sabemos que una pubertad precoz es real o no es una pubertad, una forma incompleta? Pues hay que hacer la anamnesis. En la anamnesis es importante preguntar la forma en la cual el niño ha sido concebido, si la madre ha estado tomando algunos medicamentos por amenaza de aborto, o si ha recibido inyecciones, cómo ha sido la lactancia, si es que la madre ha tenido algún uso de métodos anticonceptivos, porque es frecuente que también pasen estas hormonas a través de la lactancia, en el caso de los lactantes, ¿no? ¿A qué edad comienza el desarrollo de la mama? Si es que hay síntomas asociados, si es que hay antecedentes de usar cremas, champús, reacondicionadores,
o si hay ingesta en recipientes de plástico o utilizar para comer alimentos súper procesados. Entonces es muy importante saber los antecedentes prenatales, natales y también los hábitos dietéticos de la familia. La segunda parte está en relación a la exploración física y es básicamente la usología, determinar en qué carriles de crecimiento está, si son los que traía la niña o está acelerando el crecimiento, evaluar físicamente el estadio puberal del Tanner, hacer una exploración de los genitales, por lo menos abdominalmente si es que no hay masas, pensando en un tumor ovárico, hacer un examen neurológico, como por ejemplo en la imagen se ve una niña con unas manchas café con leche muy grandes que no cruzan la línea media. Este es un síndrome de McCune-Albright. Si es que hay galactorrea, si es que hay otro tipo de manchas como una neurofibromatosis. Entonces, hacer una exploración física de pies a cabeza. La tercera fase está en relación a la ayuda de imágenes, como es una placa de cráneo, una resonancia, una edad ósea, una ecografía pélvica para determinar el volumen del ovario, el tamaño uterino, para saber si es que la niña está presentando además de la telarquía, que es un signo que yo lo puedo ver, también desarrollo de los genitales internos. Y por último, el laboratorio, la prueba Gold Standard es un test de GnRH en la cual estimulamos con GnRH sintético la elevación de las gonadotrofinas LH, FSH. Los puntos de corte, si uso una gonadotrofina sintética debe estar una LH en más de 8 y si uso una GnRH, un análogo debe estar en más de 5. Pero muchas veces hacer esta prueba es cara, es difícil, no es del todo accesible. Entonces, tomar las gonadotrofinas en basal a veces puede no ser de mucho valor, pero relacionarlas sí. Es decir, si yo veo que la LH es mayor que la FSH, posiblemente esté haciendo una pubertad precoz. Y desestimar una LH menor a 0.3, que es un valor normal para niños prepuberales, podría ser un falso negativo. Es decir, la LH al comienzo, en la mañana, cuando se toman las muestras en ayuno a los niños, no va a estar elevada porque los primeros picos son nocturnos. Lo que da el diagnóstico es el seguimiento. Ante una sospecha, esta niña debe ser seguida y evaluada tanto por laboratorio como físicamente con mucha frecuencia para poder hacer el diagnóstico. El tratamiento. Bien, el tratamiento se va a dar de todas maneras cuando la niña esté entre menor de 7 años, ¿no? Y menor de 8 años en los niños. En la edad ósea, si es que está avanzada 2 desviaciones estándar de la edad cronológica, si la talla que yo le calculo, la talla final predicha, está menos de 10 centímetros a la talla que ella debería tener, o la talla genética que va a tener es menos de 1,50, también se deberá dar tratamiento. Y si es que hay una rápida progresión de los signos, probablemente la menarquia sea antes de los 9 años. Además, se puede dar en ciertos pacientes en los cuales esta condición genera malestar psicológico, sobre todo en los pacientes con retardo mental, con inmadurez emocional o que tienen problemas conductuales o están en riesgo social. El grupo de consenso que se reunió para tratar este tema de pubertad precoz indica que uno debe hacer un seguimiento por lo menos entre 3 a 6 meses antes de empezar el tratamiento, para ver cuál es, si es que la niña acelera, o sea, para ver todas estas condiciones y estar seguros de que el niño va a requerir el tratamiento, porque cuando se coloque ese tratamiento es por bastante tiempo. Bien, los objetivos del tratamiento a corto plazo son suprimir este eje pituitario gonadal
para que las hormonas sexuales también sean suprimidas y entonces se regresionen los cambios que se han dado. Y a largo plazo hay que normalizar la talla, prevenir que la niña tenga desproporciones corporales y tener una densidad ósea mineral normal. Los agentes con los cuales contamos en la actualidad son los análogos de la GnRH, es decir, del factor liberador de las gonadotrofinas, que tienen una presentación de depósito, que son mensuales o son trimestrales y que con los estudios se ha visto que son muy seguras y que tienen una buena tasa de éxito en el tratamiento. Aún no se han usado los antagonistas del GnRH en niños, pero están ya en el mercado. Aquí tenemos algunas dosis para usar la triptorelina o la leuprorelina, que son los dos fármacos que se comercializan en Perú. A nivel mundial hay uno más, que es la histrelina, que se coloca en parches, pero todavía no ha llegado aquí a Perú. Aquí tenemos lo que se logra con el tratamiento, como el pico de LH, que estaba en rango puberal, se logra normalizar a lo largo del tratamiento y que después se recupera después de tratarse. Aquí tenemos una gráfica para ver cómo es que la estatura y la edad ósea están tan separadas, es decir, hay tanta distancia entre la edad cronológica y la edad biológica y la estatura. Cuando empiezan el tratamiento, esto empieza a normalizarse hasta que termina y finalmente el deterioro de la talla no se ve. Es lo que se preserva con el tratamiento. Y aquí la preservación de la edad ósea respecto a la edad cronológica. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar con el tratamiento? Cuando uno coloca por primera vez estos análogos, puede tener un sangrado vaginal transitorio, sobre todo si es que la niña está con una pubertad muy avanzada. Pueden haber síntomas menopáusicos menores, algún tipo de calor, cefaleas, la habilidad emocional. No se ha reportado que haya intolerancia cutánea, ni abscesos, ni dolor, y puede haber un retraso en la velocidad del crecimiento. Si no logramos alcanzar la supresión, la cual tiene que ser monitorizada muy frecuentemente, se puede reducir el tiempo de colocación de la hormona. Y al detener el tratamiento, en base a los parámetros clínicos, la inhibición se revierte entre 3 a 6 meses. Las niñas se pueden tratar hasta que tengan una edad ósea de 11 años y los varones hasta una edad ósea de 13 años. Aquí tenemos cómo se hace el seguimiento, ¿no? Por lo menos cada 3 meses hay que revisarlos, el peso, la talla, la osología, la velocidad de crecimiento, por lo menos una vez al año tomarles una placa de edad ósea, la ecografía también, cada 6 meses, y las gonadotrofinas con mucha frecuencia y el test de GnRH muy frecuentemente para evaluar y cerciorarnos de que el freno puberal se está dando también bioquímicamente. Después del tratamiento, tenemos que acompañar a esta niña hasta que menstrue y hasta que tenga ritmos regulares y haya terminado de crecer con estas pruebas. Post tratamiento nosotros podemos encontrar algunas características de las niñas que se han tratado. Por ejemplo, la tasa de crecimiento durante el tratamiento va entre 3.4 a 5.6 centímetros por año. En promedio, más o menos 5 a 6 centímetros por año. ¿Quiénes son las que menos crecen? Las que menos crecen son aquellas que comienzan el tratamiento con una edad ósea muy avanzada. Por eso no debe ser postergado el tratamiento. La densidad mineral ósea en la columna lumbar al comienzo está disminuida, pero se ve que es un evento que se recupera hasta 3 años después de haber terminado el tratamiento y no se muestra diferencia con el grupo control.
El índice de masa corporal, es decir, el peso de la niña en relación a su estatura, sí se incrementa durante el tratamiento, sobre todo, ¿quién? Sobre todo las niñas que comienzan con un normopeso versus las que empiezan con sobrepeso. La función reproductiva es normal después de retirar el tratamiento y tienen ciclos menstruales y la fertilidad también es normal. Se ha visto que algunas niñas que retrasan mucho el crecimiento se pueden ver beneficiadas de utilizar hormona de crecimiento solo en esos casos, ¿no? O también usando ciproterona pueden disminuir esos sangrados que presentan con las dosis del GnRH, o si es que hay una adrenalina muy activa que causa una edad ósea muy avanzada que pueda eh, perjudicar el pronóstico final de la talla. A futuro tenemos los parches de histrelina, los antagonistas de la GnRH, antiestrógenos para evitar la fusión epifisiaria terminal, inhibidores de la aromatasa, como la testolactona, el anastrozol, el letrozol, que pueden, sobre todo en el varón, disminuir, prolongar el tiempo en el cual el cartílago de crecimiento se mantiene abierto y pueda tener un crecimiento de manera fisiológica. Bueno, creo que este es un tema que es muy frecuente en mi especialidad y tiene un símbolo peruano, ¿no? Ella es Lina Medina, la madre más joven del mundo, fue peruana y ella hizo una pubertad precoz y fue madre a los 5 años. Y eso, aunque los estudios indican que no hay asociación entre tener un desarrollo precoz en la pubertad y el inicio temprano de relaciones sexuales, siempre es un temor que nos queda a los pediatras que vamos cuidando de nuestros pacientes como si fueran nuestros niños para evitar estos inicios tempranos de la sexualidad. La sexualización precoz en los niños es algo que no es recomendable para las familias ni para las sociedades, ¿no? Así que espero eh, que estén, que haya sido de ayuda lo que les he podido traer. Gracias.